Bienvenidos a la clase número 4 del módulo 2. Bueno, continuamos con lo que fue la clase anterior, esa clase larga en donde desarrollamos todos los conceptos sobre estrategia, táctica, lo que es el estilo y el perfil del jugador. Y bueno, y ahora vamos a ir ya cerrando este módulo con la implementación o cómo llevamos a la práctica todo eso que vimos un poco del lado de la teoría, ¿no? Vamos a plantear como dos escenarios posibles, siendo nosotros profesores que recibimos alumnos, obviamente, ¿no? Y con los cuales vamos a trabajar todos estos conceptos que venimos desarrollando. El primer escenario, digamos que es como el escenario ideal que nosotros podemos encontrar, es con un jugador principiante o con un jugador que se hace de cero. ¿Por qué digo que es el ideal? Porque es el jugador con el que mayor facilidad vamos a tener para poder construir ese perfil que nosotros hablamos en la clase anterior. Es decir, es como una hoja en blanco en donde yo puedo volcar todo lo que yo haya definido como mis preferencias o mi filosofía de trabajo, ¿no? Y el segundo escenario, que va a ser el que más habitual, con el que más habitual nos encontremos, que es con recibir un jugador que ya tiene experiencia. Lo que mal se llama con vicios, ¿no? En definitiva es con experiencia, con hábitos, con costumbres, con preferencias, ¿no? Digamos, con una historia sobre la cual nosotros vamos a tener que poner las cuestiones que hayamos definido en el perfil que queremos lograr de ese jugador, pero sabiendo que el punto de partida que vamos a tener con cada uno va a ser diferente. ¿Por qué? De nuevo, por esto que estamos hablando, porque la experiencia, el backup que trae cada jugador es totalmente distinto, ¿sí? Entonces, en función de los principiantes, simplemente desarrollamos lo que nosotros ya tenemos definido como perfil al cual queremos llegar. Nos vamos a enfocar en esta clase y en este cierre de módulo en todo lo que tiene que ver con distintas estrategias que nosotros como profesores vamos a poder implementar para que podamos transformar esa experiencia o ese hábito que traen los jugadores hacia un formato más eficiente como venimos trabajando. Vamos a describir un poco la realidad con la cual nos vamos a enfrentar. Primero que todo este concepto y vamos a englobar cuando hablamos de estrategia, porque así lo llamamos en el módulo, pero sabiendo que estrategia, táctica y estilo son tres cosas diferentes, pero que las englobamos en este concepto, ¿no? Pero cuando hablamos de eso, normalmente, si bien cualquier jugador de cualquier nivel tiene la misma necesidad de jugar con esos recursos, rara vez los jugadores de handicaps más altos los aplican y es como que a medida que el jugador se va haciendo cada vez de mejor nivel, empieza a tomar o a prestar atención en estas variables o en estos recursos, ¿no? Entonces ahí encontramos como la primer dificultad, que está solamente familiarizado con jugadores de buen nivel. Entonces parecería que el resto de los jugadores no necesitan tanto de estas cuestiones. Lógicamente, y por lo que venimos desarrollando en estas clases, sabemos que es para todo por igual. ¿Qué va a ser diferente? Y acá y hago un poco de analogía también con lo que hablamos de las estadísticas. A todos les sirve lo básico. A medida que el jugador mejora y se hace cada vez un jugador de élite o de mejor nivel, va a ir necesitando mayor detalle o mayor nivel de datos específicos que por ahí el jugador de nivel medio o nivel alto no necesita. Pero arrancamos de que una base es común para todos. Y esto es lo mismo. Una base en la implementación de lo que sean estrategias, tácticas y estilos vamos a necesitar para todos los jugadores. La única diferencia va a estar en cuánto de detalle o de profundidad yo puedo ir dependiendo de las necesidades y las capacidades obviamente que tenga cada uno de los jugadores, ¿sí? Pero ese es el primer punto. Vamos a tener que trabajar para que todos los jugadores perciban por igual la necesidad de este recurso, ¿sí? Ese es el primer punto. El segundo punto es que dentro de los pocos jugadores o de la minoría que conforman los jugadores que sí definen una estrategia, que tienen su táctica y su estilo, ¿sí? Sabemos que eso es una minoría, pero dentro de esa minoría
sabemos que no está pensada de manera integral, porque rara vez un jugador que sí quizás tiene alguna estrategia o alguna táctica para jugar determinados hoyos o canchas, eso está siempre acotado a lo que vamos a ver puntos más abajo, que es a cómo ejecuto los tiros, pero nunca es en función de la integralidad que sabemos que tiene un jugador. Como vimos en ejemplos de la clase anterior, yo puedo tener una estrategia física, puedo tener una estrategia nutricional, puedo tener una estrategia mental. Puedo planificar de alguna manera esas cuestiones. Puedo planificar cómo no cansarme, puedo planificar qué comer durante la vuelta. Si yo planifico que voy a comer, no sé, una barra de cereal cada 5 hoyos, por decir algo, voy a tener que tener las barras de cereal disponibles para tenerlas cuando las coma o cuando las quiera comer. Porque si yo planifico eso y no llevo las barras de cereal, de nuevo estoy generando una diferencia importante entre lo que planifico y lo que ejecuto, ¿no? Entonces, ¿con qué otro punto y otra realidad nos encontramos? Con que si bien solo una minoría lo aplica, encima cuando lo aplica solo a un área específica que es la ejecución de los golpes y no tanto a una mirada integral. Entonces vamos a trabajar con que la minoría se transforme en mayoría y que a la vez esa mayoría perciba a estos recursos como algo integral, que lo piense tanto con su capacidad de juego, con su performance física y con su performance mental, ¿sí? Al menos como áreas generales. Como sabemos y como venimos diciendo que nos enfrentamos a una minoría que está usando estos recursos, sabemos que no es un hábito establecido, o sea, no es un hábito que tienen los jugadores, el planificar, el tomar decisiones o hacer adaptaciones durante la vuelta en función de lo que va pasando, no tienen un estilo o un perfil de juego definido. Y muchas veces la enseñanza que proponen los profesores tampoco promueve adquirir esos hábitos, ¿sí? El cuarto punto tiene que ver con que esa minoría que lo aplica solo para la ejecución de golpes en general, también es bastante acotado lo que hace porque es como que solamente la toma en consideración cuando se enfrenta a hoyos difíciles. Es decir, va a jugar una cancha y el jugador anota, por ejemplo, que en el hoyo 3 tiene que hacer determinadas cosas, que en el hoyo 8 tiene que hacer determinadas cosas, que en el hoyo 14 tiene que hacer determinadas cosas. ¿Por qué? Porque son los hoyos más difíciles y es como que solamente al enfrentar una dificultad o un hoyo que le genera un reto importante, ahí tiene que establecer una estrategia, pero no lo hace por igual del hoyo 1 al hoyo 18. ¿Sí? Entonces, yo estoy describiendo realidades con las que nos vamos a encontrar. Y más específico aún, ese grupo minoritario que solo lo aplica para cuestiones que tienen que ver con cómo juega un hoyo, cómo ejecuta tiros, que solo lo reduce a algunos hoyos, incluso a veces lo reduce solo a algunos golpes. Por ejemplo, el hoyo 3, como yo le daba un ejemplo, que es el que al que le prestan atención y anotan y definen una estrategia, generalmente se define por si vuela o si tira a pasar o no tira a pasar, por ejemplo, un área de penalización o lo que antes era un hazard de agua, o si tira a volar o no un bunker, o si sale con una madera 3 en vez de con un driver, o si pega un hierro en vez de un driver, digamos. Es como que vamos achicando cada vez más a que la mirada al recurso o el uso del recurso sea cada vez más reducido, ¿sí? Entonces, esta es la descripción. Obviamente que las generalidades nunca son 100% reales, ¿no? Estamos generalizando algo que se da en una mayoría, pero no en todos, obviamente, pero es una realidad con la cual nos vamos a encontrar. Entonces, cuando nosotros querramos hacer una implementación de todos estos recursos, de todas estas preferencias que vamos a tener a la hora de volcarlos en la enseñanza, tenemos que entender que nos vamos a encontrar con este panorama, ¿sí? Y lo describí de manera muy global y muy rápida, pero estoy seguro que ustedes, si se perciben y si tratan de repasar como jugadores también, seguramente caen en esta descripción. Seguramente han usado no mayoritariamente el armado de estrategias cuando van a jugar, y si lo hicieron en algunas veces, seguramente lo hacen más sobre los hoyos difíciles y sobre alguno de los tiros que tienen que pegar en esos hoyos, ¿sí? Y seguramente no le daban tanta importancia cuando estaban aprendiendo, cuando tenían alto handicap, y le empezaron a dar mayor importancia cuando tenían menos handicap, ¿sí? Digamos, esta es una realidad, no es ni para juzgarla por buena o mala, pero sí es para entender de que desde aquí vamos
a tener nuestro punto de partida. De nuevo, cada jugador lo vamos a encontrar en distintos momentos, pero seguramente lo vamos a poder describir con estas características, con estas 5 características con las cuales yo le estoy planteando este punto de partida, ¿sí? Entonces, entendiendo este punto de partida, ¿cuál sería el siguiente paso que tenemos que dar? Vamos a tomar, como si yo les presentaría una guía sobre la cual ustedes van a ir armando un poco el discurso para que esos jugadores realmente se convenzan de que, bueno, hay un recurso muy útil que no están utilizando, ¿sí? O cómo hacemos para todo esto que venimos viendo de manera teórica, lo volcamos a la práctica. Yo les decía que rara vez los jugadores tienen como hábito el hecho de planificar una vuelta, de planificar tanto su lado físico como su lado mental, como su lado de juego, ¿sí? Entonces, ¿por qué falla esta construcción de hábito? Muchas veces la característica de jugar siempre en la misma cancha o la mayor cantidad de veces en nuestra cancha, en nuestro club, en donde somos socios, nos lleva a esto, a que como es la cancha de todos los días, no necesariamente voy a tener que hacer una estrategia para jugar el hoyo 1, el hoyo 2, el hoyo 3 y total, yo lo juego todos los días, ya sé que acá tengo que pegar una madera, sé que allá tengo que tirar a tal lugar del green, sé esto, sé lo otro. Es como que damos por entendido un montón de cosas que hacen que el hábito que vamos generando no sea el que nosotros después queremos aplicar cuando vamos a otra cancha. Entonces yo muchas veces trabajo ese concepto con una analogía que hago como esta que yo le llamo la analogía de la luz, que tiene que ver con lo siguiente, y lo voy dando como recurso para que ustedes tomen o de ahí generen una idea para poder trabajarlo diferente con el alumno. Pero yo muchas veces les digo a los alumnos, situémonos en la imagen que tenemos de nuestra casa, por ejemplo, de nuestro hogar, ¿sí? Un departamento, una casa, no importa dónde vivamos, del lugar en donde nosotros vivimos. Lo conocemos de memoria, sabemos dónde está el comedor, sabemos dónde están las habitaciones, sabemos dónde está el baño, sabemos dónde está la cocina. ¿Sí? La conocemos de punta a punta porque la vivimos todos los días, porque la caminamos todos los días. Ahora, yo estoy de noche y de golpe se corta la luz, y para ir a buscar el teléfono o para ir a buscar una linterna para poder alumbrar algo, voy caminando como con cierta duda de que por ahí me pueda chocar algo que no me acordaba que estaba o algo que yo no vi que dejaron y me lo choco. ¿Sí? Es como que voy caminando con poca seguridad, voy dando pasos lentos, ¿sí? Entonces, lo que yo lo tengo recontra claro y recontra internalizado, que es cómo está distribuida mi casa, en el momento que me cortan la luz, es como que pierdo un poquito de eso y no voy caminando con la misma seguridad que voy a caminar si tengo la luz prendida, ¿sí? Entonces, esto mismo pasa cuando jugamos todos los días sin este hábito de definir una estrategia de juego. Es como si iríamos a jugar la cancha un poco con la luz apagada, digamos. Nosotros internamente vamos a trabajar con esa incertidumbre de no saber con qué me encuentro, ¿sí? Obviamente que con el paso del tiempo, lo mismo, si nosotros caminaríamos permanentemente sin luz, es como que nos vamos acostumbrando a caminar sin luz y ya vamos perdiendo un poco de la incertidumbre o del miedo que teníamos. Pero eso no significa que nosotros estemos haciéndolo de la manera más eficiente. Entonces, esto es lo mismo, es hacerle entender al jugador que por más que esté en la cancha que juega todos los días, igualmente esa cancha requiere de que trabajemos el hábito de construir una estrategia, de generar una táctica el día que voy a jugar, de tener en claro cuál es mi perfil de juego. Todo eso se tiene que hacer en el día a día, porque si no, cuando vaya a jugar otra cancha y cuando quiera implementar algo diferente, no voy a tener el hábito incorporado para hacerlo, ¿sí? Entonces, ese es el primer punto que podemos trabajar. Después hay que hacerlo pensar en lo integral. Es decir, no es solamente cómo voy a jugar el hoyo 1, el hoyo 2, el hoyo 3. Si es un jugador que, por ejemplo, nos manifiesta que se cansa, bueno, empecemos a pensar estrategias o decisiones o definamos un perfil para que tu rendimiento físico mejore. Si es sacarle cosas a la bolsa innecesaria para que pese menos, si es dejar de llevar la bolsa al hombro y empezar a llevar un carro, o si es dejar de llevar un carro de empuje para pasar a un carro eléctrico, ¿sí? O si sienten que se quedan sin energía al final de la vuelta, bueno, a ver qué podés comer y cuándo podés comer dentro de la vuelta para tener un poco más de energía, ¿no? Pero es
como llevarlo a pensar cómo planificar cada una de las áreas que lo componen a él como jugador. ¿Sí? Y de nuevo, estamos hablando en generar hábitos, entonces tenemos que forzar de alguna manera esos pensamientos hasta que, o esas acciones, hasta que se generen un hábito y se haga un poco más por automatización. Una vez que entendemos este concepto de lo integral, que creo que es muy importante, y de nuevo, hay desde cosas sencillas como sacar cosas de más que hay en la bolsa para que pese más liviano, o metete una barrita de cereal si querés comer algo, hasta cuestiones que son más complejas, ¿sí? Pero todo tiene una planificación, todo tiene una toma de decisión y todo tiene cierto ajuste que uno va a ir haciendo durante las vueltas. Pero tenemos que hacerlo pensar de esa manera, en lo integral, no en lo único que a veces parece importante, que es cómo ejecuto un golpe. Después vamos a ver que de acuerdo al nivel de los jugadores van a tener distintas alternativas para planificar una estrategia o tomar decisiones tácticas dentro de la vuelta para cada hoyo y para cada par. Es decir, un mismo jugador puede tomar ciertas decisiones diferentes en determinados hoyos, o puede ser que un hoyo lo jueguen totalmente diferente dos jugadores de niveles diferentes, ¿sí? Y de nuevo, no hace falta enfrentarnos a un hoyo difícil. Simplemente el desafío de empezar un hoyo y terminarlo en la menor cantidad de golpes posible nos requiere que, si tenemos una estrategia, si definimos y después implementamos una buena táctica, o sea, ciertas adaptaciones, lo vamos a hacer de manera más eficiente. Vamos a poder encontrar un score más amigable, por llamarlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, si yo me enfrento a un hoyo que aparentemente sería muy sencillo, en donde rara vez un jugador presta atención y define una estrategia. Por ejemplo, vamos a pensar en un hoyo, en un par 4, ¿sí? Que es muy amplio, o sea que tiene los árboles muy separados de izquierda a derecha, o sea un fairway muy ancho, totalmente recto, en donde no tiene crossbunker, en donde no tiene rough, digamos, es todo fairway hasta que llega al green. Eso en general parecería que es un hoyo que no tiene mucho para pensar, digamos, es pegar la salida, es pegar el segundo tiro, tratar de ir al green y hacer 2 o 3 putts o lo que me salga para estar cerca del par, ¿sí? Ahora, si lo empezamos a desgranar un poquito más y nos metemos en la parte del juego, dejando de lado de que ya pensamos cuestiones mentales o físicas, digamos, como que esa parte ya está pensada y planificada, si nos metemos a analizar la parte del juego, podemos encontrar que, por ejemplo, un hoyo que a priori parece tan sencillo como eso puede tener distintos puntos de análisis. Por ejemplo, vamos a pensar en un jugador que enfrenta este par 4 y por su distancia, para llegar en 2 al green de ese par 4, tendría que pegar un muy buen driver y una muy buena madera 3. ¿Sí? Entonces ese jugador lo juega al hoyo tratando de pegar su mejor driver, trata de pegar su mejor madera 3. Entonces no alcanza el green, le queda en un costado del bunker, va a ver ese tiro y se encuentran con que tiene un bunker muy profundo por delante, una loma, una bandera muy pegada a ese bunker, o sea que le quedó un approach muy difícil, se fue al fondo del green, hizo 3 putts y termina haciendo un doble bogey, ¿sí? Entonces ese jugador en principio empieza a pensar de que lo que falló en ese hoyo fue el approach, que la pasó mucho de la bandera y después le hizo hacer 3 putts. Ahora, si nosotros lo llevamos a un análisis más estratégico de ese hoyo, podemos hablar con ese jugador y decirle, a ver, vamos a pensar, vos tenés que pegar un buen driver, me decís, y una buena madera 3 para llegar en 2 a ese green, ¿sí? Por tu handicap, el score que tenés que hacer en este hoyo sería un bogey, digamos, un bogey sería tu par. Entonces vamos a pensar que hay que hacer 5 golpes de la manera más sencilla. Si yo te llevo al lugar en donde vas a pegar el segundo golpe, nos ponemos a mirar ahí y vemos que con una muy buena madera 3 quizás piques de aire en el green, la pregunta que le podemos empezar a hacer es, ¿vos frenarías la pelota si esa pelota pica de aire en el green? Quizás la respuesta sea que no, que se va a ir al fondo. ¿Contra qué green nos enfrentamos? ¿O cuál es el desafío que nos promueve este green? Bueno, tiene unos bunkers grandes en el frente, tiene unas lomas que lo protegen, es un green bastante chico.
Entonces, cuando el jugador empieza a dar esa información y empieza a reconocer esa información, entonces podríamos decirle, a ver, ¿es necesario pegar tu segundo golpe arriesgando tanto en poquitas posibilidades para ir a ese green y poniendo tan en juego todo lo que está alrededor, que son todas sus dificultades? ¿O podrías quizás pegar un segundo tiro un poco más corto, dejarte un approach de 30, 40 yardas en donde vos podés darle más altura a la pelota, más efecto, lo podés hacer con un swing con un poco más de velocidad, con lo cual no es tan fino el golpe que tenés que pegar? Pegás un approach totalmente sencillo de 30, 40 yardas que lo dominás, ¿no? Esto lo podemos hablar con el jugador, ¿no? Pero como que le estamos dando este mensaje, ¿sí? Vos dominás ese tiro, lo tenés practicado, podés alcanzar el green en 3 de manera sencilla. Si tenés la suerte de jugar un buen pad y invocarlo, haces un par, y si no, haces 2 pads y haces un bogey. En la mayor cantidad de veces que vos lo juegues de esa manera, va a ser mucho más fácil alcanzar un bogey que quizás de la otra, que podés conseguir un par, pero a la vez podés poner muy en juego un doble bogey. Entonces fíjense cómo, frente a un hoyo que parecía que estratégicamente no tenía mucho para pensar, uno puede darle distintas maneras de jugarlo para que ese jugador entienda de que, está bien, analizándolo de esta manera yo quizás lo puedo jugar diferente, porque también puede decir entonces, bueno, entonces no necesito forzar el driver para llegar un poquito más lejos y ver si puedo con eso alcanzar el green con la madera 3. Entonces por ahí ya incluso le saca cierta presión o cierta tensión que le ponía al driver para que genere más distancia. Entonces mejora la efectividad que tiene desde el tee porque está un poco más liberado, porque sabe que con el segundo tiro simplemente va a jugar a corta para hacer un buen approach, digamos. Entonces fíjense cómo empieza a encadenar distintas tomas de decisiones que seguramente impacten en mejores scores. Y ese hoyo seguramente para un jugador que tiene mucho más poder de distancia, ya el análisis sería distinto. Ya el análisis no sería, bueno, quédate corto en 2 porque no llegás, dejate un buen approach y subí, sino ya quizás estaríamos hablando en, bueno, le vas a tirar, no sé, alrededor de un hierro 6, un hierro 7, un hierro 5, según el viento, de segundo tiro. Entonces ya nos vamos a fijar, bueno, cómo es el green. Sabemos que en el frente está toda la dificultad, entonces vamos a pensar que es un green de la mitad para atrás. Entonces todas las banderas cortas nunca las vamos a ver, siempre vamos a ver la distancia al medio del green o al fondo. Y bueno, y lo van llevando para que se enfoque en lo que le genera el mayor desafío, que es ese segundo tiro, ¿no? Entonces, de nuevo, los mismos hoyos para distintos jugadores pueden tener enfoques muy diferentes, las dificultades pueden estar en distintos lugares, pero siempre ustedes los pueden llevar a este tipo de análisis, a poder desmenuzar un poco cómo se construye el score ideal para ese hoyo. Y recuerden que si un jugador tiene como score ideal o como su par un bogey, tratemos de que vaya construyendo estrategias e implementando tácticas y generando su estilo de juego en función de ese score. Es decir, no pensemos en el par, en un 4 en ese hoyo, si el jugador tenía que hacer 5. ¿Sí? Si hace un 4, bienvenido, pero nosotros tenemos que armar todo para poder hacer 5 sin riesgos. ¿Sí? Eso es lo más importante. De nuevo, yo solo estoy tirando ejemplos que son reales, sobre los cuales ustedes pueden empezar a trabajar ese estilo que ustedes están generando con el jugador. ¿Cuáles pueden ser las adaptaciones que nosotros le hagamos ver a un jugador? Bueno, por ejemplo, el jugador que estábamos dando como primer ejemplo, que forzando una madera 3 quizás llegaba al green. Bueno, ese jugador por ahí se enfrenta a ese mismo hoyo mañana con mucho viento a favor y quizás ya el segundo tiro por ahí pegando un buen driver puede llegar con un híbrido. Entonces ya por ahí el análisis pasa a ser diferente de lo que veníamos haciendo. O puede ser que se enfrente a un extremado viento en contra o a una cancha muy pesada porque llovió y ya va a tener que pegar driver y madera 3, pero para quedar recién en las 30 yardas. Entonces no tiene que pegar un hierro de segundo tiro porque si no se va a quedar mucho más atrás. Digamos, esas son las adaptaciones que veníamos hablando, en donde el jugador tiene que estar muy, muy atento y poder hacerla. Ahora, como queremos generar este hábito, tenemos que tratar de trabajar en esa construcción de la planificación. Supongamos que tenemos este alumno que es el que toma clase con nosotros, que le venimos dando estos tips. Y bueno, podemos trabajar en decir, a ver, Andrés, supongamos que es el alumno, vamos a planificar cómo jugar el hoyo 1, 2 y 3.
Entonces vamos a escribir estas cosas, vamos a decir dónde sería el driver ideal, cómo jugamos el segundo tiro, a dónde la dejamos, de dónde sería mejor jugar un approach, qué precauciones hay que tener con este green, dónde están las zonas más seguras, dónde están las zonas de mayor riesgo. Pero todo eso vamos a tratar de volcarlo a un papel o a que sea en una anotación del teléfono, pero formalicemos esa construcción de la planificación, no es simplemente hablarla. Tratemos de que lo que nosotros querramos que después en un futuro él lo haga en todos lados, lo empiece a construir en su día a día. Y esto indudablemente lo vamos a generar desde la práctica. Es decir, si yo salgo con ese jugador en una clase en la cancha, en el hoyo 1, y no hablo de estas cosas, no estoy trabajando eso, no estoy generando situaciones. Y a la vez, supongamos que no las tengo, porque por ejemplo hoy salimos y no hay nada de viento, y yo quiero que él piense qué pasaría acá si se enfrenta a un viento en contra. Bueno, yo puedo hacer que, por ejemplo, en vez de salir con un driver, salga con una madera 3 para simular a la distancia a la que cae su pelota. Pues seguramente va a caer en una distancia en la que él no cae habitualmente y nosotros queremos que desde ahí tome algunas decisiones. O supongamos que, no sé, el jugador en un par 3 nunca llega al green, entonces siempre juega corta. Y bueno, un día por ahí se va a encontrar con que por un viento a favor quizás le pueda tirar ese green. Entonces, bueno, hay maneras de simular esas situaciones moviendo por ahí los puntos de partida o las salidas del hoyo, haciéndole pegar un tiro de más adelante. Podemos trabajar sobre estas cosas. Pero de nuevo, lo vamos a generar siempre desde la práctica. Si yo esto no lo genero desde la práctica, el jugador nunca lo va a tener como un hábito. Y después, de nuevo, no necesariamente tiene que ser toda la jugada del hoyo. Puede ser toda la jugada del hoyo, pero podemos poner atención en determinadas situaciones. Por ejemplo, los entornos de los greens es un lugar en donde nosotros podemos sacar un montón de información. Porque hay greens que, por más que yo le tire de muy lejos, son greens relativamente amigables, porque no tienen mayores dificultades. Y a veces hay greens que yo le tiro con palos cortos, pero que realmente son muy complejos, porque tienen o muchos bunkers, o muchos movimientos, o superficies más chicas. Entonces yo a esos greens a los que le tengo que prestar mucha más atención. Y eso yo lo puedo generar también en la práctica. Yo puedo ir a llevar al alumno al green de práctica y ponerlo quizás medio apretado contra un bunker que tenga poco green para trabajar, con una bandera media escondida, para saber a ver qué decisión toma. La juega por arriba, vemos que alguna se le va al bunker, otra se pasa. Entonces cuando empieza a hacer eso le decimos, a ver, ¿qué pasa si la jugás 2 metros a la izquierda? Corres el bunker de tu línea y jugás el approach ahí. Y bueno, va a empezar a tirar muchos approach con más efectividad y después se va a dejar seguramente la distancia para hacer 2 pads y no entrar en riesgo. Entonces, de nuevo, vamos como generando pequeñas situaciones para que ese jugador pueda construir algún tipo de estrategia o de táctica o de toma de decisión para que después le demos esas herramientas que pueda llevar a la cancha. Recuerden el concepto de que nada va a suceder en la cancha si previamente no se trabajó en la práctica. Entonces, nosotros tenemos que generar este perfil de jugador inteligente y autónomo que hablábamos en la clase anterior. Entonces, esta estrategia de los 6 puntos o de lo que yo le estoy hablando ahora es lo que a mí me parece que es lo más sencillo para ir llevando a los jugadores a esto que nosotros queremos. Obviamente que este es un ejercicio que con la práctica lo vamos mejorando nosotros también como profesores. Es muy difícil a veces trabajar con jugadores que son totalmente reacios a esto y nos van a tocar jugadores que son el extremo opuesto, que anotan absolutamente todo, que tienen datos de todo, que les gusta jugar con esto y que van a ser mucho más perceptivos de lo que ustedes les digan. Entonces, con esos jugadores es casi como encontrar el escenario ideal que yo les decía con los principiantes. Ahora, el desafío de nosotros está también en cuando nos enfrentamos a estos alumnos que son un poco más difíciles en este sentido, ¿sí? de poder analizar, de poder planificar, que son mucho más de jugar y que de ir a fondo y bueno, y de donde queda veo qué hago, ¿sí? Con esos jugadores donde tenemos que encontrar un poco más estas alternativas. Y cuanto más definido tengamos nosotros el lugar hacia donde queremos ir, más claro va a estar el camino por el cual tenemos que transitar. Es decir, cuando yo sé exactamente qué es lo que quiero lograr con el alumno, va a ser mucho más fácil que a pesar de las dificultades que me presenten, las características propias de él, yo tenga recursos para trabajarlo. Yo tenga recursos para generarle, por ejemplo, situaciones en la práctica. Yo tenga recursos para que sin que se dé cuenta,
de que estamos armando una estrategia, yo le ponga desafíos en la práctica para que él vaya teniendo que tomar decisiones. Entonces eso indirectamente va construyendo su capacidad de análisis y de generar estrategias, ¿no? Y en definitiva de ir cambiando su estilo de juego. Así que bueno, este es el final de la guía que yo tenía como objetivo presentarle en esta clase, que sería cómo llevamos a la implementación todo esto. Recuerden que venimos trabajando desde el concepto de la materia, que es cómo el recurso de las estadísticas o del conocimiento de la realidad de la performance del jugador lo puede ayudar, en este caso, a cómo jugar, y en el módulo siguiente vamos a ver cómo entrenar. Para hacer un pequeño repaso del módulo, recordemos que arrancamos con las dos primeras clases en donde desarrollamos conceptos generales de las estadísticas, qué son, desde dónde se toman, cómo se considera un driver, un green en regulación, un pad, qué pasa al lado del green. Vimos algunas de las anotaciones que tienen los profesionales. Hicimos una tercera clase bastante larga en donde nos metimos en muchos temas que, si bien no es el objetivo principal de la materia, porque sobre esta estrategia o táctica o estilo de juego podríamos estar hablando un año entero y es una materia en sí misma, ¿sí? Yo traté de darle disparadores para que ustedes tomen de ahí y puedan seguir también profundizando en un futuro la construcción de todos esos temas. Pero todos los temas que abrimos en la clase 3 y que hoy en esta clase los tratamos de llevar un poquito más a la práctica, al día a día, a la realidad de lo que va a ser nuestro trabajo, son como puntos de partida para que ustedes puedan ir tomando y poniendo en el diseño de su servicio de enseñanza que van a hacer a futuro. ¿Qué nos queda acá en adelante? Vamos a arrancar un módulo 3 en donde vamos a ver a este mismo jugador que está empezando a implementar sus estrategias, que está empezando a planificar una vuelta, que estamos empezando a tener datos reales de lo que le pasa de su juego, cómo podemos optimizar los entrenamientos. Porque ahora nos enfocamos en cómo juega. Y entre jugar y entrenar, primero está jugar y después entrenar. Es decir, vamos a ir a jugar, la lógica es que uno va a jugar, tomas datos de lo que le pasa cuando juega, eso lo vuelca a lo que llamamos estadística, y con esos valores no solo seguimos mejorando cómo jugamos, sino que vamos a llevarlo a la otra gran área que tenemos nosotros en nuestra tarea docente, que es generar entrenamientos más eficientes, ¿sí? Entonces, lo que nos queda por delante es cómo se aplica este recurso del conocimiento de la realidad del jugador aplicada al entrenamiento. El trabajo práctico, que después van a ir recibiendo ustedes una guía, van a ver que vamos a unir tanto el módulo 2 como el módulo 3 en el trabajo práctico correspondiente. En el módulo 1 ustedes trabajaron con un alumno, el cual lo tenían que mantener en el módulo 2 y en el módulo 3, sobre cómo le transmiten ustedes este concepto de mi golf y todo lo que hemos hablado en el módulo 1. El trabajo que tienen para hacer a partir de ahora es empezar a transmitir todos estos conceptos que vimos de estrategia, de táctica, de estilo de juego, todo lo que vimos fundamentalmente en la clase número 3, con la guía que yo les di en esta clase de cómo abordar estos temas, y teniendo en cuenta que vamos a obtener datos de este alumno contemplando la información que vimos en la clase 1 y 2, el desafío sería, con ese jugador sobre el cual estamos haciendo los trabajos prácticos, es empezar a hablarle de esto. Si justo nos encontramos con un jugador que es muy permeable y que le gusta este tipo de enfoque de las vueltas, buenísimo, porque vamos a poder ir mucho más en profundidad. Si nos encontramos con un jugador que no juega con estrategia, que es como más impulsivo durante la vuelta, que no hace prácticamente análisis, bueno, el desafío que vamos a tener va a ser un poco más grande. Y con ese jugador vamos a tener que trabajar mucho más la parte de comunicación, la parte de vender nuestro recurso para que realmente él empiece a percibir que eso es una necesidad en su juego, ¿sí? Entonces, los pasos que vamos a ir dando ahora es esto, es ir trasladando todos los conceptos que vimos en este módulo 2 al jugador. Ya no es solamente mi golf, ahora es, bueno, tu realidad, tus datos ya empiezan a estar aplicados en tu estilo de juego. Vamos a trabajarlo, vamos a generar algunas vueltas en función de eso y vamos a ir viendo qué pasa. Luego lo vamos a ayudar a entrenar mejor.
Pero ahora tenemos que hacer este primer paso, que es de alguna manera desconstruir lo que él traía, ¿sí? Ponerlo en distintos escenarios, decir, bueno, esto lo tomamos porque realmente funciona, esto lo analizamos y fíjate que vos estás yendo a jugar sin tener en claro cómo vas a jugar cada hoyo, no te preparás lo que vas a comer, no estamos haciendo nada para la parte física, digamos, vamos a tener un poco de trabajo en esta área, digamos, empiecen a meterlo en la realidad de él, ¿sí? ¿Cuáles son los puntos sobre los cuales van a poder trabajar para que ese jugador mejore? Lo vamos a volcar al trabajo práctico y lo vamos a redondear con lo que viene en el módulo 3. Vamos a tener una clase en vivo de apoyo a este módulo 2 para poder trabajar todas las dudas que les generen y todas las preguntas que me quieran hacer. Y bueno, nos encontramos en la próxima clase ya en el módulo 3.